En la humanidad han habido grandes personajes, por ejemplo, Luther King, Gandhi, Nelson Mandela y tantos otros como Platón, Sócrates, Aristóteles. Pero hoy celebramos nosotros también a un gran hombre a nivel religioso, Santo Tomás. Y Santo Tomás aparece en el Evangelio por lo menos unas 3 veces. Aparece en el capítulo 11 de Juan, cuando el Señor dice que tiene que ir a Betania para visitar a su amigo Lázaro, que está enfermo. Y todos se niegan y dicen: ahí te acaban de querer apedrear y vas de nuevo. Solamente Tomás dice: vayamos también nosotros y muramos con él. Un hombre de convicciones, un hombre decidido, un hombre persuadido de la amistad con Jesús y que le lleva a querer dar la vida por él. Luego aparece en el capítulo 14, cuando Jesús habla de partir de este mundo. Entonces Tomás pregunta: ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás es el hombre que quiere estar siempre junto al Señor, cerca del Señor, y por eso la gran preocupación para dónde va y por querer saber el camino para acompañar a Jesús. Y luego aparece en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, de que es lo que nosotros más conocemos como la incredulidad de Tomás, que en el fondo también hay un gran mensaje en esto. Veamos por favor el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículos 19 al 31, dice la palabra del Señor: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Nos encontramos aquí con los discípulos a puertas cerradas por miedo a los judíos, cuando Jesús se aparece a ellos. Y por 3 veces les dice: paz a vosotros. Esto es importante porque a los discípulos de Emaús ni les saluda. En Juan capítulo 21, cuando se aparece a los 7 discípulos que van a la pesca, no les dice nada. Cuando se les aparece a María Magdalena y las otras mujeres, no les saluda.
¿por qué ahora les dice paz a vosotros? Para recalcarles que deben de tener la paz que Él tuvo cuando le condenan a muerte, cuando se burlan de Él, cuando le escupen, cuando le azotan y cuando le crucifican, que muere orando, pidiendo el perdón, incluso para aquellos que estaban ahí y que le habían crucificado. Esta es la paz que Jesús quiere meter en sus discípulos para que vayan por este mundo, como dijo el Papa Juan Pablo II, siendo artífices de la paz. Pero fijémonos en Tomás. No estaba con ellos. A los 8 días regresa Jesús y entonces está. Tomás es el hombre muy perseverante. Y Tomás nos enseña, en primer lugar, que la fe no entra solo por el oír, sino que la fe entra por los sentidos. La fe entra por el ver, por el tocar, por el gustar. Cómo entra el afecto, el amor en un niño recién nacido, que se siente amado y su madre no le dice ni una palabra sobre el amor. Simple, sencillamente funciona la vista, el olfato, el tacto, y así se expresa bellamente una madre con su hijo. Jesús también se expresa con mucho amor, con mucho afecto, con mucha entrega, reflejado en sus llagas, las que tuvo la dicha Tomás, no solo de escuchar sobre ellas, no solo de ver, sino de meter los dedos en los hoyos de los clavos y meter su mano en la herida de su costado, y hasta entonces exclama: Señor mío y Dios mío. Esto nos lleva a 3 cosas maravillosas. Número 1, darnos cuenta que el Evangelio no es fuente de religión. El Evangelio es fuente de humanidad. Y el Evangelio es para captar lo humano que fue Jesús, de llegar hasta entregar su vida y entregar su sangre por todos y cada uno de nosotros. Y por eso Jesús aparece convirtiendo el agua en vino, aparece levantando al hijo del centurión romano, aparece curando a aquel hombre que llevaba 38 años en una camilla, aparece dando de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, aparece dando la vista que el ciego, aparece resucitando a Lázaro. La fe no entra solo por los oídos. La fe entra por los sentidos y captamos con los sentidos cuando somos humanos. ¿De qué sirve convertir el Evangelio en fuente de religión para estarnos agarrando a bibliazos, para estarnos maltratando, para estarnos insultando, para estarnos descalificando? ¿De qué sirve tanta religión y poca humanidad? Segundo, esto debe llevarnos a preocuparnos no solamente por la segunda venida de Cristo, sino qué estamos haciendo con el Cristo que está a nuestro lado, que puede ser tu abuelita, que puede ser tus papás, que pueden ser tus hijos, que puede ser alguien que necesita que le tiendas una mano. ¿Acaso no has leído despacio que Jesús dijo: quien a ustedes recibe, a mí me recibe?
¿No has leído despacio que Jesús dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha? ¿Acaso no has leído despacio Mateo 25:31 en adelante? Lo que hagan a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. La preocupación no es tanto por la segunda venida de Cristo. La preocupación es qué hacemos con el Cristo que va y camina a nuestro lado. Tengamos cuidado, hermanos. Y tercero, este evangelio nos hace caer en la cuenta que la salvación no es solo por fe. Es verdad que el apóstol Pablo dijo, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Pero no debemos olvidar que Santiago también dijo que una fe sin obra es muerta. Y Jesús nos enseñó a creer actuando en favor de los pobres, en favor de los enfermos, en favor de los paralíticos, los cojos, los ciegos, los sordos, los leprosos, perdonando a pecadores y actuando en este mundo en favor de los demás. Que la gran solemnidad de Santo Tomás, que le llevó no solo a escuchar, sino a experimentar, a vivir, y entonces profesa su fe, Señor mío y Dios mío, nos ayude para hacer del Evangelio no una fuente de religión, sino una fuente de humanidad. Para no preocuparnos tanto por la segunda venida de Cristo, sino qué hacemos con el Cristo que está a nuestro lado. Nunca olvide Mateo 28. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en tercero, que nos ayude a entender que la salvación no es solamente cuestión de fe, es cuestión de una fe hechas obras, porque la fe sin obras es muerta. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.